Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, por fallas en el internet perdimos la señal, entonces vamos a volver a comenzar la reunión, ¿sí? Y las personas que de pronto esperaban conectarse en la plataforma, pues les enviaré la reunión cuando esté grabada, amén. Amén. Entonces vamos otra vez, amor, hagamos una oración. Bueno, entonces cerremos nuestros ojitos. Amado Dios, te presento cada familia en estos momentos, Señor. Te presento cada necesidad, Señor. Que seas tú colocando amor en sus corazones. Oh, sí, Te damos Señor. gracias por Gracias, Señor. velar nuestros sueños, Señor. Oh, Gracias Señor. por regalarnos un hogar, una bella familia, Oh, sí, Señor. Señor. Coloco en tus manos cada trabajo de cada persona, Señor, que está conectada en Oh, estos sí, Señor. momentos, Señor. Coloco tu sabiduría, nuestro camino y en tu amor nuestras vidas y Oh, todas las Señor. personas que amamos, Señor. Y Oh, por sí, favor, permanece siempre a Oh, nuestro sí, lado Señor. y permítanos En el la nombre de gracia Jesús, de alcanzar todo Señor. Damos las aquellos gracias, que Padre. nos propongamos, Ahora Señor. mismo, Que Señor, seas damos tú las gracias, guiándonos, Señor, en cada Padre, oro petición, por Señor. la Confiamos reunión, en tus promesas oro y que por la seas señal. y Bendito que Jesús, sea Señor. para ti. En el nombre de Y Jesús. nosotros sabemos que para ti no hay Oh, nada sí, imposible, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú Oh, guiándonos sí, Dios. en cada camino, Señor, que no nos vamos a desviar ni a izquierda ni a derecha, Oh, sí, Señor, Señor, porque tú Padre. nos llevas de tu mano, Señor, Padre En el amado. nombre Que de sea el Jesús. Espíritu Santo guiándonos, Oh, sí, que sea el Dios. Espíritu Santo transformando nuestros corazones día a día, Oh, sí, Señor. Señor. Que día a día nos enseñe más a través de tu palabra, Oh, Señor. sí, Dios. Que Te lo día a día pedimos en el nombre de nos Jesús. enamoremos más de ti, Oh, Señor. sí, Te lo Padre. pido en el nombre de Jesús, Padre amado. En el nombre del Padre, del Oh, Hijo y sí, del Señor. Espíritu Santo, Señor. Te colocamos esta semana, Señor. Que seas tú guiándonos. Amén Oh, sí, y Señor. amén, Señor. Bueno, amén. Una cosita. Allá donde usted está, extiende su mano al cielo. Sí, hagamos este ejercicio. Y vamos a decir, amado Dios, Amado Dios, te pedimos, Señor, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano que extiendas tu mano sobre las redes sociales sobre las redes y que sociales por nada del mundo, y que Señor, por nada del mundo, permitas Señor, permitas que el enemigo que el enemigo trate de que trate, déjame hablar, que trate de dañar esta reunión. Oh, sí, Te lo Señor, pedimos en que el seas nombre tú de actuando Jesús. en cada conexión, Aplicamos Señor. la sangre de Que seas tú, Jesús Padre amado, sobre Señor, esta reunión que y esta reunión declaramos llegue a cada victoria hogar, Señor, en el nombre de en cada Jesús. corazón, Amén. Señor, te lo pido. Amén Bueno, y amén, Señor. habíamos leído el libro de Juan 5, 1, 15 y bueno, para la gloria de Dios lo vamos a volver a leer para que quede nuevamente grabado en el video. Amén. Entonces dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira,
has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque él hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén y amén. Bueno, qué historia tan maravillosa esta que nos quedó registrada en el libro de Juan, ¿sí? En este pasaje vemos al Señor Jesucristo llegar a un lugar a donde hay un estanque, ¿sí? En este estanque yacían o habían muchas personas enfermas, ciegos, cojos, paralíticos, y sabrá Dios qué otra y qué cantidad de enfermedades tenía otra cantidad de personas, ¿sí? Lo cierto es que este lugar era lleno de esas personas. ¿Por qué? Porque estas personas eran personas discriminadas por la sociedad, personas que tal vez habían sido hasta abandonadas por su familia. Imagínense un ejemplo, un enfermo de lepra. La lepra era prendediza en ese entonces y no era tratable. Entonces a los leprosos los apartaban, los colocaban en unas partes o en unas afuera de las ciudades, en unas partes aisladas, ¿sí? Entonces este estanque era como la única esperanza que tenían estos enfermos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en ese estanque descendía de tiempo en tiempo un ángel. Cuando la Biblia da referencia a de tiempo en tiempo, es como si nosotros dijéramos cada año. En la Biblia de tiempo en tiempo quiere decir un año. Entonces ahí vemos que cada año venía un ángel y dice que agitaba el agua del estanque, y el que primero entraba quedaba sano de la enfermedad que tuviera. Entonces dice que Jesucristo fue movido a misericordia y que él se conmovió de este hombre, puesto que él supo que llevaba ya 38 años de estar enfermo, ¿sí? Entonces, en medio de todos esos enfermos, Jesús identificó a este hombre. ¿Por qué? Porque estaba muy necesitado y porque ya tenía 38 años ahí sentado esperando la oportunidad para entrar al estanque. Entonces, el Señor, vemos que acá quiso y hizo un milagro. ¿Por qué? Porque le hace la pregunta a este hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice: Señor, cuando quiero entrar al estanque, o cuando el tanque se agitaba al agua, antes de que yo entre, otro ha entrado antes que yo. Entonces no tengo quien me meta. Ahí vemos que ya no se podía mover por sí solo, que era muy difícil la forma de él moverse. Entonces el Señor se compadeció, se conmovió del caso de este hombre. Entonces, en medio de todos estos enfermos, quiso utilizar a este hombre, le dio la sanidad, pero el Señor quería hacer algo más. El Señor quería era sanar a todos ahí, pero ahí vemos muchas cosas. Entonces, 3 palabras del Señor cambiaron la vida de este hombre para siempre. ¿Quieres ser sano? Entonces, este tema tiene tres puntos, ¿sí? Entonces, 3 palabras que el Señor quiere darnos para que nosotros volvamos a cobrar vida. 3 palabras que el Señor nos da para traer sanidad a nuestras vidas, o una de esas 3 palabras para traer un milagro a nuestras vidas, Señor. Entonces, el primer punto es una palabra de misericordia, ¿sí? El Señor dijo: ¿quieres ser sano? Betesda quiere decir en hebreo casa de misericordia. Ese es el nombre que tenía este estanque, casa de misericordia. La misericordia es la disposición a compadecerse por algo o por alguien o por algunas personas que estén padeciendo sufrimiento, dificultades, angustia,
personas que tengan dificultades para salir adelante. Y aquí el Señor muestra estas cosas y el Señor no es ajeno a esto que le sucede a este hombre, y el Señor tampoco es ajeno a lo que nos suceda a nosotros. Entonces, muchas personas que sufren están oprimidas, afligidas, necesitan una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de esperanza. Y para eso, pues el Señor nos tiene a nosotros, ¿sí? A las personas que leemos su palabra, las personas que transmitimos lo que Él nos enseña a través de su Biblia, de su palabra. Entonces, las personas necesitan una palabra de misericordia de parte de Dios. En este estanque donde había cualquier cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, la expresión "quiere ser sano" debió ser como una luz de esperanza, una palabra de fe y de aliento para todos estos enfermos. Entonces la Biblia dice que Jesús fue empoderado para hablar de esa forma, con autoridad, a cualquiera y a todos esos tipos de personas, ¿sí? En Lucas 4, 18, 19 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto está en el libro de Lucas 4, 18, 19, pero está en el libro de Isaías. Entonces, este es el tiempo para predicar la palabra de Dios. Y este es un tiempo para predicar el Evangelio. Este es un tiempo para hablar de lo que Jesús ha hecho, hizo y hará con todos nosotros. Pero si este es el tiempo para predicar la palabra de Dios, ¿qué quiere decir esto? Que también es tiempo para oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Así como es el tiempo de predicar la palabra de Dios, también es el tiempo que usted la anhele escuchar, que usted la anhele recibirla en su corazón y guardarla y tomarla y hacerla parte de su vida. Entonces, el Señor nos da una palabra de aliento en Isaías 54 que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Sí? El Señor nos ha enviado para hablar de Él, y el Señor nos ha enviado a escuchar de Él, para que escuchemos como sabios. ¿Cómo hace un sabio cuando escucha algo? Pues toma lo que le dicen, lo examina, lo escudriña y rescata lo bueno de ahí y lo guarda y lo atesora. Eso hace una persona sabia. Del buen tesoro de las palabras las va a guardar en su corazón. El Señor extendió su misericordia al más afectado. Sí, 38 años postrado en ese lugar. Él no tenía ya ninguna posibilidad de recibir sanidad. Como decía él, cuando yo quiero entrar en el estanque, cuando se agita el agua, otro entra antes que yo. Él ya no tenía posibilidades, pero aún seguía estando allí. Aún tenía una pequeña luz de esperanza. Aún había algo que lo movía a tener esa fe de que en algún momento iba a poder entrar en ese estanque. Entonces, eso fue lo que el Señor percibió en él. Ahora, el Señor también quiere percibir de nosotros qué tanto lo anhelamos, qué tanto lo necesitamos. El Señor quiere percibir de cada uno de nosotros qué tanto le buscamos. Y de esa misma manera Él nos va a visitar, Él va a estar con nosotros. Mira, acá hay algo muy importante, algo que no está escrito, pero si entendemos como sabios, vamos a ver que debió ser así. Dice que los otros enfermos ni siquiera intentaron ser sanos. Ellos solamente estaban esperando en la tradición, en la religiosidad, en lo que allí pasaba, que cada año venía un ángel a tocar el agua y el que primero entraba quedaba sano. ¿Sí?
tenían su mirada era en el estanque, a que apenas se movía el agua entraban y sanaban, pero no tenían su mirada en que de pronto se sanaran 2 o 3, ¿sí? Tenían su mirada era como en algo religioso. Esos otros enfermos, mientras se quedaron pensando y mirando ese estanque, a qué hora se movía el agua para ingresar, no se dieron cuenta que al lado de ellos había un hombre enviado por Dios sanando a un paralítico, sanando a un hombre que tuvo fe, sanando a un hombre que no desfalleció en 38 años, que sabía que no podía entrar al estanque si alguien no lo ayudaba. Pero póngase a pensar, alguien lo va a ayudar, pero si es un lugar donde hay solo enfermos, porque una persona sana yo creo que allá no se acercaba, decía, no, si voy allá, los cojos, los paralíticos me van a pedir limosna, y si de pronto los enfermos me contagian, ¿sí? Eso es pensar como sabios. Entonces, este hombre tenía la fe, y mientras todos están enfocados en el pozo, se perdieron que Jesús estaba sanando a un hombre que tenía fe. ¿Y qué pasó ahí? Ellos pudieron haber sido sanos si todos esos enfermos hubiesen corrido a Jesús. Señor, sáname a mí también, ten misericordia. ¿Qué creen que hubiese hecho Jesús? Hubiera hecho lo que Dios lo envió a hacer, a sanar a los quebrantados. Y la palabra dice a sanar a los quebrantados de corazón. No solamente Él da sanidad física, también da sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad sentimental da el Señor. Bien, entonces, con esto se evidencia que muchos se niegan a recibir su milagro, su restauración, su sanidad que viene de parte del Señor, por estar aferrados, ojo, por estar aferrados a una tradición religiosa o a falsas creencias, ¿sí? Por estar creyendo cosas que no están en la Biblia. Por eso, mira, este libro es maravilloso, porque lo que dice allí te lleva a ti y me lleva a mí a ser mejor cada día. Amén. Entonces, ese fue el primer punto, ¿sí? Que era una palabra de misericordia. Ahora vamos a ver el segundo punto, una palabra de autoridad. En Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, ¿sí? Él no le dijo, si es capaz, párese. Él no le dijo, si usted cree que lo puedo sanar, venga, hágase acá. No, el Señor le dijo, levántate. Y este hombre inmediatamente se levantó, tomó su lecho y empezó a andar, ¿sí? Sin importar que fuera día de reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque creyó al que le sanó. Entonces, mientras todos los demás se concentraron en ver el agua, Jesús estaba sanando a otro hombre. Estaba mostrándoles que la salvación es cuando la gente coloca fe en lo que es, en Jesucristo. Cuando la gente cree en el Señor Jesucristo, dice, serás salvo tú y tu casa. Ahora, esta palabra quitó de manera instantánea su parálisis. Le quitó la parálisis a este hombre. Levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente se incorporó este hombre. Tomó su cama, su camilla y empezó a caminar. Todos conocemos el milagro de la resurrección de Lázaro. Yo sé que todos hemos oído hablar de Lázaro, ¿sí? Y en el libro de Juan quedó registrada la palabra de autoridad que el Señor desató para ese milagro. Cuando recuerden que en Juan 11:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Imagínense en donde el Señor hubiera dicho, muertos, vengan afuera. Sí, donde el Señor no hubiera dicho específicamente, Lázaro, ven fuera, sino hubiera dicho, ven fuera. ¿Qué cree que usted que hubieran pasado? ¿Qué hubiera pasado ahí? Se hubieran levantado muchos muertos. Es más, se hubieran levantado todos los muertos que estuvieran en ese cementerio, ¿cierto? Pero el Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Así el Señor quiere hacer también con nuestras vidas. Ponernos nombre propio. Pedro, ven y escucha mi palabra. Pedro, ven y obedece mi palabra. Pedro, haz mi voluntad.
Y yo estoy ahí escuchando y obedeciendo, escuchando y obedeciendo. Y les confieso, no ha sido fácil, porque a veces la carne me tira. A veces mi yo anterior, mi yo pasado, mi yo pecaminoso, trata de arrastrarme a que vuelva a ser como era antes. Pero el Señor me lleva de su mano y le doy gloria a Él por todo lo que ha hecho en mi vida. Amén. Entonces, imagínense, si Jesús hubiese omitido el nombre de Lázaro, se hubieran levantado todos los muertos en aquel lugar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque todos los muertos se van a levantar cuando Jesús regrese. Y todos los que estemos vivos nos postraremos delante de Él. Entonces, se esperaba que en el estanque de Betesda se levantara una multitud de personas. Pero fíjense usted que solo fue uno. Los otros se quedaron enfocados en la tradición. Entonces, también recuerdo una palabra que habla de 10 leprosos. Dice que habían 10 leprosos y que Jesús iba pasando por allí y que empezaron a gritarle: Señor, ten misericordia, Señor, sáname, Señor, sáname. Y Jesús les dijo: ¿quieres ser limpios? Sé limpios. Y dice que la lepra se les fue a todos. Y Jesús les dijo: vayan y muéstranse al sacerdote para que sean testigos a ellos de lo que sucedió acá. Y fueron, los 10 se fueron, pero solamente uno regresó. Solo uno se devolvió a darle las gracias a Jesús. Y Jesús les dijo: ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros? ¿Sí? Mucha gente recibe milagros de parte de Dios. Mucha gente está recibiendo bendición de parte de Dios y no le está dando la gloria a Dios. Se van con su milagro o se conforman con lo que tienen, con lo que Dios ha hecho en sus vidas y no le agradecen. No hagamos nosotros lo mismo. Agradezcámosle a Dios por cada momento que nos regala. Acuérdense de la anécdota que les conté la semana pasada sobre el hombre que tuvo que pagar una noche de oxígeno, y como este hombre decía: ¿cómo estoy endeudado con Dios? Toda la vida respirando aire gratis. ¿Recuerden? Bueno, el tercer punto, una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia. En Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sí? Mira esto tan maravilloso. Este paralítico duró 38 años enfermo. Pero este paralítico, ¿en dónde lo encontró Jesús? En el templo. Este paralítico, tan pronto pudo caminar, fue al templo a agradecerle a Dios mismo, por la sanidad que había recibido. Usted puede imaginarse a este hombre allá de rodillas diciendo: Señor Jehová, gracias por enviar a este profeta, a este hombre, ¿sí? Gracias por enviar a esta persona que me sanó. Gracias, Señor. Pero le estaba dando la gloria a Dios porque él todavía no conocía a Jesús. Ahí dice que cuando Jesús le halló en el templo le dijo estas cosas, ¿sí? Y también le había dicho que no se lo dijera a los judíos, pero él fue y se los dijo. Cuando ya supo que fue Jesús, fue y dijo: fue Jesús quien me sanó. Pero este hombre fue y le dio gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos acontezca, por todo lo que nos suceda. Dele gracias a Dios por la persona que usted tiene a su lado, por su esposa, por sus hijos, por su familia. Dele gracias a Dios por la provisión que Dios le da, por el trabajo que usted tiene. Mire, hay muchas personas que cuando tienen su trabajo, antes de la pandemia, tenían su trabajo y muchas veces no hacían las cosas como de pronto el patrón les decía, o hacían las cosas de una manera para ofender a otros, a los compañeros de trabajo, ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos que darle gracias a Dios por nuestro trabajo, amar nuestro trabajo, amar el lugar donde trabajamos, ser las mejores personas en ese lugar.
El Señor ve eso y lo compensa. El Señor ve y nos da su recompensa. Cuando somos buenos obreros, buenos empleados, buenos siervos, el Señor da su recompensa. Yo puedo decir lo mismo de mí. Yo hubo un tiempo en que era un rebelde y en mi trabajo a veces no iba a trabajar ni los lunes ni los martes. Y cuando llegaba a trabajar mi patrón todo bravo, ¿usted dónde está? ¿Usted aquello? Y yo que le decía, no, estaba enfermo. No, es que no pude. ¿Sí? Siempre le sacaba excusas. Se me presentó un problema. ¿Sí? Y eran mentiras. Yo era jugando en la calle, haciendo cosas que no debía. Y vea, por muchos años hubo escasez en mi vida. Por muchos años. Y traté muchas veces de ahorrar y no podía. El agua se me iba, el dinero se me iba como agua entre las manos. Pero cuando cambié de vida, cuando cambié de forma de pensar y empecé a portarme bien en mi trabajo, el Señor poco a poco me fue mandando sus bendiciones. Y hoy por hoy pues sigo trabajando con el mismo amor que tenía hace 10 y 20 años. Amén. Entonces, una palabra de advertencia. No peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Sí? ¿Qué sería peor para nosotros? ¿Sí? Este hombre, recordemos que fueron 38 años de enfermedad, paralizado en una condición muy precaria. ¿Sí? ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Qué puede ser peor que la vida de una persona postrada en la calle, viviendo de limosnas? ¿Qué podrá ser peor que eso? Siempre hay algo peor. Y yo puedo decirles que creo que lo peor sería pasar una eternidad en un lugar de suplicio, en un lugar de eterno dolor, alejado de Dios. ¿Sí? En pocas palabras, en un infierno. Eso sí sería peor por encima de cualquier enfermedad, de cualquier escasez. La palabra de Dios, mire lo que dijo el doctor Derek Prince, este hombre médico cristiano, después se volvió un predicador y escribió libros. Y escribió la siguiente frase: la palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. ¿Sí? Lo voy a repetir. La palabra de Dios te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la palabra de Dios. El Señor dejó aquí en este pasaje una gran enseñanza. ¿Sí? Que en ese lugar lo único que podían esperar era que se sanara una persona por año. El Señor nos enseña que la enfermedad viene por producto del pecado. Cada enfermedad viene producto de un pecado. Hagamos un ejercicio. Cuando una persona es diabética, ¿por qué se enferma de diabetes? Porque consume mucho dulce, muchas harinas, muchas cosas, pero en realidad es porque ha sido un glotón, porque come demasiado, porque no se sabe alimentar, ¿sí? Y comer es gula, ¿cierto? Y gula es un pecado que llaman capital. Si alguien está enfermo de alguna enfermedad venérea, ¿por qué podrá ser? ¿O por qué habrá sido? ¿En qué lugares estará frecuentando? ¿Estará engañando a su cónyuge? ¿Sí? Algunas personas se enferman de dolor de cabeza. Pero, ¿por qué estos dolores de cabeza? ¿Sí? No está alimentando bien su cuerpo. Podrá ser debilidad. La mayoría de las enfermedades vienen es por producto de un pecado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor nos está mostrando. Ese lugar, ese estanque estaba lleno de pecadores. Y todos en sí somos pecadores. Y todos cargamos de pronto con algo que nos aqueja, que nos duele, que nos lastima. Producto de nuestros errores. ¿Sí? El Señor dejó una gran enseñanza en este lugar. Jesús quiso demostrar que la enfermedad es obra de los espíritus demoníacos y que la puerta de entrada para ellos es el pecado.
Y también dice que si de nuevo este hombre incurría nuevamente en pecado, le podría llegar alguna cosa peor. ¿Sí? Alguna cosa peor. La puerta de su vida quedarían abiertas para que entrasen estos poderes demoníacos y atentaran contra su vida o atenten contra su vida y su salud. Cuando una persona llega a los pies de Cristo, recibe muchas cosas. Recibe perdón primeramente, el Señor nos perdona. Recibe sanidades, sanan sus corazones, sanan porque son aliviados los problemas con que venía viviendo. Muchas personas cuando llegamos a los pies de Cristo dejamos de malgastar dinero en bebida, en licores, en parrandas, en drogas, mujeres. Sí, el cristiano no juega rifas porque el Señor dice que no seamos agoreros. Su palabra dice que no tengamos ganancias deshonestas. El cristiano es una persona correcta, ¿sí? Que no gastemos lo que nos ganamos en lo que no es pan, ni en lo que alimenta al hombre, ¿sí? El Señor quiere que nosotros con lo que nos ganamos lo usemos para mantener a nuestra familia fortalecida en todas las áreas, hasta en el área de los alimentos. Cuando una persona se convierte al Señor, deja tantas cosas atrás, pero también muchos han retrocedido. Le pido a Dios que me ayude a mantenerme firme. Muchas personas han retrocedido y les ha pasado como el ejemplo que da el Señor aquí. Han retrocedido y les ha llegado a muchas cosas peores. Entonces, qué bueno para nosotros que cada día seamos renovados, que cada día seamos cambiados, que sigamos creyendo en el Señor Jesucristo, pero de todo corazón, que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y de esa manera el Señor nos va a sanar, nos va a decir: Pedro, levántate y anda. Y yo me paré, me levanté y empecé a andar una nueva vida. Esa misma vida que el Señor los invita hoy a que ustedes se levanten y anden por los caminos del Señor. Que no retrocedan, que se mantengan firmes. Amén. Entonces, démosle gracias a Dios por esta enseñanza. Yo quiero que usted incline su rostro, cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Y vamos a orar, vamos a decirle: Señor, muchas gracias, bendito Señor, por esta palabra de hoy, Señor, donde tú nos mostraste, Señor, la misericordia que tuviste, Señor, con este hombre, con este paralítico, Señor amado. Gracias, Señor, por la enseñanza que hoy nos estás dando, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tú quieres que pongamos nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo, y no en las tradiciones, Señor. Gracias, Señor, porque tú le dijiste a este hombre: levanta, toma tu lecho y anda. Y así tú nos dices hoy: levántate, toma tu lecho y anda. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a andar en rectitud, que nos ayudes a andar por caminos de bien y no de mal. Señor, llévanos por tus caminos, que no andemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino por los caminos que tú quieras llevarnos, Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo. Padre, gracias por el milagro en Bethesda, Señor. Y bendito Señor, te pedimos misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, sobre nuestros hogares. Bendito Señor, por los miembros de nuestra familia, Señor, que necesitan un milagro, Señor, una sanidad emocional, Señor, una sanidad física, Señor, una sanidad espiritual, Señor, para que nos orientes, para que nos muestres el camino correcto, Señor. Hoy oramos, Padre, para que envíes ese milagro a nuestras vidas, envíes ese milagro a nuestros hogares, a nuestras casas. Señor, envía ese milagro a las personas que están viendo este video, Señor.
Envía ese milagro que tanto necesitamos, Señor, en este tiempo. Oh, Señor, tantas personas que están allá afuera, que están enfermas, bendito Dios. A tantas personas que ese virus ha atacado. A tantas de ellas, bendito Dios, que están en una UCI, Señor. Oh, bendito Dios, que necesitan de máquinas para poder respirar, Señor. Oh, bendito Dios, te pedimos misericordia. Misericordia, Señor, sobre las vidas, sobre los enfermos. Bendito Dios por los ancianos que están enfermos, que están cansados. Bendito Señor, te pedimos una vejez digna, Señor. Calma sus dolores, calma sus dolencias, Señor. Bendito Dios por los esposos, por los matrimonios, Señor. Te pedimos hoy un milagro, Señor, que haya amor en sus hogares. Bendito Dios por los esposos, Señor. Padre, que fluya el respeto, que fluya el amor, que sean ejemplo para sus hijos, Señor. Bendito Señor, te pedimos por los hijos. Oh, bendito Dios, tu palabra dice en Isaías 44:3 que la bendición es sobre nuestro renuevo, Señor. Padre, ayuda a mantenernos firmes y queremos ver la bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros tataranietos, Señor, como dice tu palabra, hasta la tercera y cuarta generación. Bendito Señor, te pedimos por los enfermos, Señor, de nuestra cuadra, por los vecinos, Señor, ten misericordia. Una gota de tu sangre, Señor, sobre cada uno de ellos y trae sanidad, Señor amado. Trae sanidad, Señor. Sanidad a los corazones lastimados, Señor bendito. Ahora mismo, Señor, que la sangre de Jesús esté cayendo ahora sobre esas personas, sobre los que están viendo este video, Señor. Oh, bendito Dios, y que sea tu sangre quitando y absorbiendo todo yugo, toda enfermedad, toda cadena de opresión, Señor. Toda cadena de opresión, Señor, hoy es deshecha en el nombre de Jesús. Y te amo, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Y bendito Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy bendigo a todas las personas que están al otro lado de esta cámara, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos y protégelos. En el nombre de Jesús. Y muchas gracias te doy. Gracias, Señor. Cielos abiertos, Señor. Cielos abiertos para todos ellos. Oh, sí, Señor, cielos abiertos. En el nombre de Jesús. Sorpréndenos, Señor. Sorpréndenos en esta semana. Sorpréndenos con milagros, Señor. Que podamos ver tu gloria, Señor. Sorpréndenos, amado Dios. Y despierta aún más nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Qué bendición es la palabra de Dios. Y bueno, para ti que has visto este video hasta este punto, quiero invitarte a que hagas como hizo este paralítico. Este paralítico se rindió a los pies de Cristo y fue sano. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo quiere que no solo que seamos sanos, sino que tengamos vida eterna. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entro y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor te está haciendo una invitación, que tú abras la puerta de tu corazón, le permitas entrar y que Él sea el guía de tu vida y quiere regalarte vida y vida eterna. Entonces, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Yo quiero que tú repitas, amado Jesús, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, y te pido perdón. Te pido que perdones todos mis pecados.
mis pecados. Y te pido, Señor, Te pido, Señor, que no te acuerdes más de ellos. no te acuerdes más de Te ellos. pido además que escribas mi nombre Que escriba mi nombre en el libro de la vida libro de la vida. y no lo borres jamás. Borre jamás, Señor. Gracias, Señor Gracias, Jesucristo. Señor. Y Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te invito hoy yo te invito hoy para que guíes mi vida para que guíes mi vida a partir de a hoy partir de hoy y hasta el último de mis hasta días. el último de mis Te lo días. pido en el nombre de Te lo Jesús. pido en el nombre de Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, si tú has hecho esta oración, déjame decirte que acabas de hacerte un hijo adoptivo de Dios gracias a la misericordia y al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, bienvenido al reino de Dios, bienvenido a la familia celestial. Amén. Y les invito una vez más para de hoy en 8 a una nueva reunión con el tema que el Señor ponga en nuestros corazones para compartirlo contigo, para que tú tengas una idea, una enseñanza y un ejemplo de cómo vivir. Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Hasta luego.